Buenos días, muchachos, ¿cómo me les va? Espero estén muy bien. Voy a tratar de compartir aquí las láminas, pero quisiera ver si las puedo levantar. Eh, ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, tenemos grabando, todo está muy bien, perfecto. Ok, señores. Eh, el tema que nosotros vamos a exponer hoy se trata sobre las distorsiones contables y tributarias en economías hiperinflacionarias. En este caso, hemos testado al país Venezuela eh, por, por la hiperinflación que ha suscitado de varios años, ya tiene varios años con este factor exógeno, incontrolable, que se hace incontrolable por sí. Pero básicamente lo que nos atañe hoy día es la formulación de las políticas públicas, que son muy recurrentes en este tipo de economía. Y lo otro, las distorsiones que se ha venido causando a nivel contable y a nivel tributario por estos factores. Eso es digamos, el factor que nos interesa en este momento. Para ello vamos a tocar algunos puntos, o sea, vamos a hablar del problema en sí, los objetivos que nos hemos planteado. La metodología, pues básicamente es una metodología, digamos, con un análisis mixto, un enfoque mixto, porque hemos utilizado bastante fuente documental, pero también llevado a la práctica cada uno de estos fenómenos que están incurriendo en este tipo de economía. Eh, Vamos a hablar de algunos aspectos importantes o relevantes que se han suscitado en este tipo de economía, las normas internacionales que hablan o que dicen a este respecto, qué ha hecho la Federación de Colegios de Contadores Públicos en Venezuela con referencia a este factor, y luego qué tantas políticas tributarias se han venido suscitando en este hecho y que han venido afectando también a las empresas. Y lo que más importante, ¿cuál es la distorsión que causa a la hora de nosotros analizar estas empresas a un nivel mundial? Analizaremos sus resultados y llegaremos a las conclusiones y recomendaciones sobre el particular. Habremos el problema en sí. El problema lo hemos dividido en 6 aspectos, eh, que no quiere decir que estos son los únicos, pueden haber más. Pero estos son, digamos, los que consideramos nosotros relevantes en función de esto. Empecemos por los efectos hiperinflacionarios. Más adelante nosotros hablaremos cuál es el termómetro que, que nos dice a nosotros o a cualquier lector cómo consideramos nosotros una economía como hiperinflacionaria. Sin embargo, nosotros tomaremos como base lo que dicen las normas internacionales de información financiera y la NIC. En este caso estaremos hablando de la NIC 29 y la norma internacional de información financiera, la 31, en su aparte hiperinflación para ambos casos. En este caso, aun cuando muchos tratadistas hablan de un 1000%, de un 100%, la base sólida que establecen las normas internacionales de información financiera y la NIC 29 hablan que en un promedio de los últimos 3 años debería estar en un promedio de 100%. Este país, Venezuela, pues esos indicadores básicamente lo ha superado. Ese 100% ya podemos estar hablando de un país hiperinflacionario. Por hablar un caso bastante, para nosotros, bastante cercano, sería Colombia, tiene una inflación aproximada de un dígito, no ha llegado a 2 dígitos, pudiésemos decir que es una economía inflacionaria, pero no hiperinflacionaria. Hay una distorsión monetaria porque a raíz de esto, de la devaluación continua de la unidad monetaria que existe en este país, pues básicamente se hace cero. Y las personas, hablando de personas naturales y jurídicas, pues generalmente buscan otro tipo de moneda en que apalancarse. En este caso, a nivel latinoamericano, pudiésemos estar hablando del dólar como tal. ¿Ok? En regiones, Venezuela, pasan factores, algunos elementos atípicos, como es el caso de Táchira o los que están cerca de la frontera con Colombia, donde se utilizan entonces los 2 tipos de moneda, el peso y el dólar. ¿Ok? Pero casi todas sus transacciones son en dólar. En este caso,
En este caso, nace la primera política que nosotros tenemos, es necesario conversarla, porque la devaluación fue tan abrupta, tan grande, tan inmensa, que, digamos, un empresario que tenga fincas, haciendas, para pagarle a sus obreros, pues tendría que llevar costales camionados de dinero para poderles cancelar a ellos, porque básicamente el dinero se les desmejoró, o sea, tanto que se le quitaron 14 ceros a la moneda y aún así era una cantidad enorme que tenían que pagarse en papel moneda por cada uno, a cada uno de los obreros. A veces salía más costoso pagarle a un obrero el papel moneda más que lo que significa la labor que haya ejercido esa persona. Por eso que los empresarios se fueron apalancando sobre otro tipo de moneda y eliminando la moneda normal. El Estado venezolano, pues, a través de su política, tuvo que autorizar, digamos, flexibilizar lo que era la legitimación de capital y autorizar el uso de otras monedas, inclusive en la facturación normal. Entonces, allí en Venezuela ya se pueden facturar en tres tipos de monedas o en las monedas que ustedes consideren necesario y simplemente deben presentar el tipo de cambio que existe para ese momento. El ente regulador de eso, el que va digamos, a reflejar los tipos de moneda, los tipos de cambio, pues si es el Banco Central de Venezuela, que es las veces del Banco República aquí en Colombia. La falta de información macroeconómica, pues sí, estos son generalmente en los países hiperinflacionarios, esto es una de las cosas que tratan de ocultar, porque como es una inflación tan grande y es continuada, pues hay muchos indicadores macroeconómicos que tratan de ocultar porque eso tiene un costo político bastante alto. Y por esa razón, pues falta de información es lo que se promueve en estos casos. En la Federación del Colegio de Contadores, digamos, o empecemos por abajo, hay materia prima y contrabando. Esa materia prima, básicamente, pues hay escasez de los productos porque hay mucha materia prima que no se produce en Venezuela. Hay un control de cambio que también es la nueva política, la política financiera que establece el Estado para controlar esa fuga de capital. Eso genera una escasez interna porque no se promueven las presas internamente, sino que esa materia prima se tiene que traer del exterior. Se empiezan digamos, a, digamos, a promover diferentes tipos de cambios, que si un cambio de tipo fijo, pasan a un tipo de cambio flotante. Y hoy en día el tipo de cambio que se tiene allí es, digamos, fijo, pero con ciertas regulaciones. Se compran y se venden los dólares a través de los mesas de cambio, si lo queremos hablar de una parte legal. Pero esto no es suficiente, porque, y otras medidas, como es el caso de que si usted exporta mercancía, pues un 20% de los gananciales tiene que vendérselo al Banco Central de Venezuela a dólar, a dólar del PSB. Pero este hecho, como la demanda es superior a la oferta, genera otros tipos de distorsiones. Como es el caso de que usted tenga que comprar dinero en el mercado paralelo a un costo más alto, pero tiene que registrarlo básicamente a moneda de uso legal. Esa diferencial cambiario que existe, pues, básicamente lo está perdiendo el comerciante o lo tiene que inyectar a los productos con otro tipo digamos, de gasto, utilizando la contabilidad creativa y colocándolo en los productos colocándolo en los productos. ¿Qué más suscitó con esto? Ante estos hechos, que se estaban comprando dólares a un costo más alto que existe en el Banco Central de Venezuela, el hecho de que la demanda es superior a la oferta, pues nacen otros organismos como el SUNDE, donde regula los precios y se cerraron muchos negocios, donde se no puede vender al precio que quiere, sino eso tiene que estar regulado al 30%, porque según eso genera más inflación, pero es que la inflación de verdad se está generando por el pago que está haciendo el comerciante por el alto costo que existe allí y porque no hay una libre de oferta y demanda de la paridad cambiaria o del dólar. Hay unos beneficios fiscales que nacen de otras políticas que, que es el hecho de que algunos se generan beneficios para algunos sectores y para otros no. Es decir, los grandes contribuyentes o los contribuyentes especiales, como se llaman en Venezuela,
pues son los más afectados, porque se le elimina toda la parte de los ajustes por inflación, que era lo que los ayudaba a ellos para disminuir un poco el montante de los impuestos o de la utilidad, llevarla a una utilidad real. Básicamente se declaran a utilidades históricas y no a utilidades reales. Entonces esto genera unos impuestos adicionales. Aparte de eso, diversidad de cambios en el impuesto al valor agregado, del 10 pasó al 12. Hoy día se tiene una tasa del 16%. Y un IGTF que nace como un nuevo impuesto. Este IGTF es por cada una de las transacciones que realizan a través de la banca, cada uno de los pagos, con cada uno de los pagos, y es el mismo banco como ente recaudador, pues que descuenta todas esas transacciones que se ejecutan. Aquí hay que ser precavido en el hecho de que transacciones pocas a través de la banca o aquellas que son necesarias. Por supuesto, hay algunas exoneraciones cuando usted transfiere de un banco a otro siendo de la misma persona, eh, cosa que no hay en otros países porque sí lo evalúan por cada uno de los ingresos y gastos que se ejecutan. Esos serían los, digamos, algunos factores que realmente generan todo este tipo de distorsiones. Esto es solo para los contribuyentes especiales. Los contribuyentes que se llaman ordinarios, que digamos que hay una gran masa, digamos, de un 60% aproximadamente de los clientes que son para el CENIAL, sí tienen el beneficio de los ajustes por inflación. Ya llegamos a las políticas fiscales o los botines de Babenif. Hay algunas cosas algunas políticas financieras, digamos, que afectan el nivel empresarial, sin duda. Eh, Muchas más en los aspectos laborales, en aspectos tributarios, se han venido regulando a través de BABENIC, que son estos boletines de actualización en Venezuela de las normas internacionales de información financiera. Este BABENIC nace primero, inicialmente, porque en Venezuela, aun cuando se adoptaron las normas internacionales de información financiera, no así lo hizo la parte tributaria, porque había muchos cambios que tenían que realizarse en este ente. Entonces, se hacen dos declaraciones al final del año, una por normas internacionales y otra que tiene que ser por impuestos tributarios. Entonces, principios como la esencia sobre la forma, pues son violados constantemente, porque esto sí los permiten las normas internacionales de información financiera y no es así cuando estamos hablando de las normas tributarias. De ahí nacen algunas diferencias temporarias que en la lámina por venir nosotros las explicaremos mayor en detalle. Un impuesto diferido que se registra por ser algo temporal, pues básicamente se tiene la incertidumbre si ese impuesto diferido realmente se va a materializar o no se va a materializar al final. Entonces, todo este es el sistema, los problemas, las decisiones financieras que se van realizando, que al final irrumpen sobre lo que son los problemas de la contabilidad y los impuestos tributarios. Bien, uno de los indicadores que nosotros podemos llamar o tomar en cuenta para cuando es una economía se considera como hiperinflacionaria, son algunos hechos como estos o algunos factores o termómetros como estos. Uno de ellos sería la finanza personal, que dice que la población conserva su riqueza en activos no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable. Es decir, la mayoría de las personas no van a ir a los bancos a tener su dinero porque se tienen tasas reales negativas. El dinero que usted coloque mañana no vale lo mismo. Entonces prefiere comprar cualquier activo porque considera de que así lo mantiene más seguro su dinero. No va a perder el poder adquisitivo. Eso también genera otro tipo de distorsiones, el hecho de que sigue siendo la demanda muy superior a a lo que se ofrece. Y, y eso genera unos valores que realmente pues son, digamos, impulsadores inflacionarios. La unidad de valor real, las normas internacionales RESA, que es la unidad de uso común, donde usted compre, donde usted venda, donde pague sus gastos y demás, debería ser la unidad de valor real. Pero la unidad monetaria en Venezuela sigue siendo el bolívar y los estados financieros deben reflejarse en este tipo de moneda. Sin embargo, para cualquier transacción económica ya es ideal, ya es necesario que se obedezca con lo de la sección 30 de las normas internacionales, donde la unidad monetaria debería ser el dólar o
o en tal caso el peso, pero ya no debería ser el bolívar, porque esa no es la unidad monetaria con la que se esté cancelando los gastos. Las compras y gastos de nómina tienen lugar a precios que sopesan la pérdida de poder adquisitivo o los de referencia de la moneda extranjera constante. Bien. En Venezuela el salario mínimo son 130 bolívares. Ese es el salario que se maneja allí. Sin embargo, hay otros elementos que, que modifican ese salario base para llevarlo al salario real más mejor, como es el hecho digamos, de ese estatique y otros en el monumento que se le pagan a los trabajadores como gananciales. Hoy día, entonces, eso hace incrementar el salario real. El Estado también tiene otros salarios que lo pagan directamente ellos, forman parte del salario integral, como es el bono de la bonos que realiza el Estado a cada uno de los trabajadores, que son ajenos a lo que tiene, a lo que es el ente empresarial. Sin embargo, de esto podemos decir que no todos ganan esa cuota porque realmente es irrisoria. Los empresarios, por supuesto, tienen dolarizado, casi a todos los tienen dolarizados en una cierta cantidad, aun cuando se reflejen en sus documentos que son, que son en bolívares. Ahora, de estas compras y gastos, también es cierto que se genera mucho contrabando, se trae mercancía porque hay escasez de mercancía, las facturas no sirven como un registro contable. Eh, Y al no servir como registro contable, igual usted tiene que compensar esos gastos. Se colocan otro tipo de facturas de sustitución de esta, pero entonces cuando se analiza el estado financiero, resulta ser que usted colocó una factura por mantenimiento de vehículo y lo que usted hizo fue una compra de mercancía. Entonces, inclusive no son partidas de costos, sino de gastos. Entonces, eso genera muchas distorsiones. Las tasas inflacionarias en Venezuela pues, están alrededor del 382% en los últimos 3 años. Y la NIC pues, establece que son de un 100%. Todos estos fenómenos nos llegan a aseverar de que en Venezuela pues, es un país netamente inflacionario. Eh, ¿Cuál es el pronóstico de esta situación? Bueno, por ejemplo, acciones ineficientes para el control de este factor exógeno. Sí, en efecto. Nosotros sabemos que controlando la inflación, pues básicamente nosotros podemos, pues, digamos, regularizar todos los otros elementos, tasas activas, tasas pasivas. Este factor exógeno, pues básicamente no es controlado y no es controlado porque no se produce, los productos que se producían antes por ella no se producen, la materia prima que era importada ya es difícil conseguirla, empresas que se han ido de Venezuela. Y eso lo que se ha generado es cada vez mayor inflación. Un control de cambio que tiene muchos años, desde el año 1983 empezaron con los controles de cambio, por más que la economía misma ejerce presiones para que se desmonte ese control de cambio, pues no se ha realizado por temor a que haya más fuga de capital. Pero sí, es una manera de seguir exportando, que el mismo empresario maneje su cuota de moneda sólida, emergente, de dólares, por ejemplo, y solidifique su economía internamente. Pérdida de cuantiosos y quiebra empresarial. Estas pérdidas muchas veces no se reflejan por lo que hemos dicho, se reflejan en valores históricos, pero cuando estamos hablando de valores reales, pues sí que se reflejan algunas pérdidas, sí, por la corrección monetaria. La falta de información a través de los estados financieros, falta de relevancia, digamos, la importancia relativa, eh, digamos, la misma empresa en marcha, porque hay empresas que tienen que conseguir la materia prima para seguir produciendo determinado artículo y esa materia prima pues ya no ha afectado a esta empresa en particular, pero sí a quien le suministra esa mercancía. Entonces, todos estos principios pues se han venido, digamos, violando o desarticulando en el tiempo. Falta de adaptación de los sistemas operativos para la toma de decisiones. Estos sistemas operativos se manejan dólares, se manejan pesos, diferentes tipos de moneda, facturas que no se corresponden. eh, el principio de la esencia sobre la forma, según digamos, las leyes taxativas, prelen más la forma sobre la esencia, las normas internacionales quieren más la esencia sobre la forma, entonces toda esta distorsión generan unos estados financieros que básicamente pues no dicen la verdad de lo que está pasando con cada una de estas empresas. Al principio, la esencia de la forma, ya lo hablamos, una relevancia fiable sin error para las tomas de decisiones. Otro de los principios que necesitamos analizar en este tipo de economía, la materialidad.
e importancia relativa, ¿sí? Saber qué nosotros deberíamos nosotros registrar y qué no. Hay muchas demandas a nivel empresarial, personas que se le pagan en dólares, en pesos, simplemente para mantener el empresario, los empleados dentro de la organización, y resulta de que no, digamos, ellos a la larga hacen demanda a la empresa porque no es la moneda del uso normal con la que les han cancelado. Y entonces esos son, eh, digamos, factores que todavía se tienen que analizar en este tipo de economía. No es fácil para el empresario, tampoco para los gobernantes como tal, pero sí hay algunas salidas que se tendrían que manifestar en este caso. La toma de decisiones para acciones accionistas y terceros, la gestión de recursos, de recursos confiados en la misma. Bien, la toma de decisiones deberían ser más cortas en este tipo de economías. No se, no se puede pensar en tener estados financieros a lo largo de 365 días, no, deberían ser diarios. Los sistemas operativos informáticos deben proporcionar esa información, deben proporcionar información validera sobre los diferentes tipos de moneda y que muestren una realidad empresarial. El Estado venezolano pues debería a tratarlos a todos por igual, todos de la misma forma, no colocar unos beneficios sí y otros beneficios no, de manera tal de que la economía pues fluya por su mismo, en un mismo sentido, sí, y no crea estos tipos de distorsiones de las que hemos venido hablando. ¿Qué objetivos entonces con esto nos proponemos? Hay un objetivo general que es analizar las distorsiones contables y tributarias en economías hiperinflacionarias y testado en el caso venezolano durante los últimos años y para eso utilizaremos un análisis mixto. De esto nacen dos variables, las distorsiones contables y tributarias y y el análisis propio de la economía inflacionaria en Venezuela, cuál es su tendencia para nosotros visualizar cuáles son las próximas, digamos, políticas financieras que va a incurrir el Estado venezolano y que conllevan a nosotros saber si la economía va a tener un repunte en su Producto Interno Bruto o por el contrario no. Hablemos de un punto que no podemos dejarlo de lado. En Venezuela, como en la mayoría de los países latinoamericanos, pocos juegan en bolsa de valores. Venezuela llegarán a 20 empresas, 25 empresas a lo sumo, 23 empresas para ser más exacto, que juegan en la bolsa de valores. El resto de empresas no juegan allí. Entonces, decir que las empresas buscan un financiamiento, así sean unos emprendedores, a través digamos, de la creación de obligaciones u otro tipo de instrumento financiero, es mentira. Realmente el apalancamiento de cualquier emprendedor, de cualquier empresa, viene siendo la banca, las instituciones financieras. La media internacional se dice que el 80 y 90% de empresas básicamente de título, digamos, familiares, ¿no? Entre un 80 y un 90. En Venezuela están alrededor de un 60%, son empresas familiares. Se dice que a nivel mundial la característica es que cada uno de los accionistas aporta su capital y ante una reinversión, pues es el mismo accionista. El tema es que en estos países hiperinflacionarios se hace difícil porque no van a rendir un capital adicional cuando se va a desvalorizar cada vez. Entonces, se sigue apalancando sobre la banca, en este caso, no sobre el bolsillo del mismo accionista. La cantidad de empleados, la cantidad de empleados, el 41% tienen entre 11 y 50 empleados, mientras que el 7% sobrepasan 100%, sobrepasan el 100 empleados, ¿ok? 41 tienen entre 11 y 50, son relativamente pequeñas. Y las más grandes, un 7% solamente, está por encima de los 100 empleados. Eso entre las empresas familiares. La media a nivel mundial se dice que el 70% de los empleados pues están inmersos en las empresas familiares. El apalancamiento, la media está en un 34% a nivel mundial. El 62,5% de los préstamos proviene de la banca privada, el 34% para empresas familiares. Pero recordemos que aquí estamos hablando de economías hiperinflacionarias y en Venezuela como tal es el 62,5%.
eh, el 37,5% recibía apalancamiento de las entidades, de las entidades públicas, digamos, préstamos con bajo valor, sobre todo para el sector primario, ¿ok? Pero eso también ha disminuido, ha venido disminuyendo porque a falta de recursos de este país petrolero. Y el mercado secundario, tan solo hay 15 empresas que se encuentran registradas en la bolsa de valores. Entre en otros países, pues sí, es un fenómeno de apalancamiento para cada una de ellas. Bien, hablando un poquito más sobre la parte microeconómica de cómo fluyen estas empresas, nosotros tenemos que la tasa de interés, digamos, una tasa de interés pasiva está en el 32%, pero tenemos una tasa inflacionaria que oscila en un 540%. Esto lo que conlleva es que esto es una primera conclusión que podemos decir que las políticas en estos países inflacionarios pues no ha llegado con mayor éxito por el hecho de que la inflación está muy por encima de la tasa pasiva y entonces las personas no ven como un atractivo tener el dinero en el banco si mañana o pasado mañana vale muy poco. Entonces trata de comprar otros artículos, otros bienes que no se consideran inclusive necesarios, y eso lo que hace es un incremento de la demanda sobre la oferta y por ende es un ente generador de más inflación. Las tasas de intereses activas están en un 60%, bastante costoso, un 60% cuando tenemos países como Panamá, donde la tasa de interés activa está alrededor de un 9%. Los auxilios financieros Los auxilios financieros, que son los mecanismos que utiliza la banca, o, digamos, el Banco Central de Venezuela para auxiliar a la banca y que en un determinado momento no tenga un default, o esa para en un primer momento y en un segundo momento, para inyectarle liquidez a la banca y que puedan colocar más préstamos. Esos, digamos, que están bastante altos. Los de que son descuentos, anticipos y redescuentos están alrededor del 41%. La tasa overnight, que es que se refiere a las transacciones que se ejecutan interbancarias de un banco con otro, Banco República con Banco de Vivienda, Banco Provincial con otro banco, pues está alrededor del 58,6%. Y el encaje legal, que es el depósito o la garantía que tiene la banca sobre los depósitos de los ahorristas, está en un 75%. Por más que digamos que lo que usted deposita en una entidad financiera básicamente está casi que garantizado, un 75%, pues aún así no sigue siendo, no es un atractivo para nadie, porque las tasas inflacionarias siguen siendo muy altas en referencia a esas tasas pasivas. Y tenemos una tasa de cambio que está en 93. Ha surgido muchísimos cambios, este tipo digamos, de operación financiera, y ya está en 93, aparte de que ya, como se lo dije anteriormente, le han quitado 14 ceros a esta moneda. Eso, como no es un mercado que fluye la oferta y la demanda, normalmente genera un mercado paralelo, que básicamente lo preocupante es que está muy cerca de ese mercado paralelo, está a 115 con referencia a 93. Nosotros, para entender este gráfico, podemos ver que si la tasa de interés activa del Estado venezolano no la regula, y como las empresas familiares están en un 61% y esta es la que tiene mayor control sobre los empleados, los costos, los costos van a ser más altos y va a haber una puja necesaria hacia acá porque los precios tratan de subir, se tratan de incrementar y la misma banca como tal, por tener unos porcentajes de intermediación, digamos, que tratan de disminuirlos a tratar de mantener la tasa, pues también van a haber pujas sobre los factores inflacionarios. A su vez, la tasa de inflación, si se incrementa, sí, esto va a tener una puja sobre las tasas de interés activo. Y recordemos que también las empresas siguen siendo, son empresas como cualquier otra. Tienen empleados, tienen ingresos, tienen costos como cualquier otra empresa. Bien, esta tasa inflacionaria, si se incrementa en estos porcentajes, van a haber pujas sobre esa tasa de cambio porque las personas van a querer adquirir sus productos en el extranjero porque son menos costosos. Pero en el extranjero no podemos comprar con bolívares, tenemos que cambiarlos a una determinada tasa. Eso es lo que pasa cuando traemos mercancía desde el exterior para Venezuela o simplemente nosotros queremos comprar cualquier producto en el extranjero. Hay fugas de capitales que siguen controlándose a través del mercado cambiario y lo otro,
y lo otro, comprar materia prima en el exterior para traer hacia el interior. Eso genera entonces un control paralelo o un control de cambio paralelo, que es lo que ha generado, digamos, distorsiones en estos hechos. Ahora, ¿qué de la balanza de pago y el porqué de la balanza de pago? De aquí nacen algunas políticas financieras, ¿sí? Que también tenemos que analizarlas para saber de dónde van a colocar ese dinero. Venezuela es un país petrolero que producía aproximadamente 3 millones de barriles diarios de petróleo. Hoy su tasa está casi en 800.000 barriles por día, ¿sí? Bastante baja. Y tenemos una población que ha venido creciendo de 20 millones, ya estamos como en 28, 30 millones de habitantes. Que podemos decir que la balanza de pagos per cápita, nosotros la teníamos, digamos, hace, digamos, 20, 25, 30 años, estaba alrededor de 47.000 millones de dólares entre oro, dólares y un 1% que se tenía en el Fondo Monetario Internacional. Y hoy día teníamos 9.900 millones de dólares. Básicamente, se ha disminuido abruptamente eso por el aumento de las importaciones con referencia a la exportación. Y este es uno de los materiales que justifica el hecho de seguir manteniendo ese control de cambio. ¿Ok? Ahora, en el 25 nosotros podemos decir que la balanza de pago presenta un saldo superior, supeditario en la cuenta corriente, con un estimado de 3.682 millones de dólares. Es decir, en la cuenta corriente donde tenemos la cuenta de servicio, la cuenta perdón, la cuenta corriente, donde tenemos la balanza comercial, la cuenta de servicio, pues es este valor que presenta. Veníamos reflejando valores que estaban por encima de las exportaciones con referencia a las importaciones por efecto del valor petrolero, pero con la cierre de Chevron y las empresas petroleras, esto en los meses por venir va a ser un cambio abrupto donde las importaciones van a superar las exportaciones. La balanza de servicios, las personas de los que estén trabajando en el exterior o que estén disfrutando de Venezuela como no tal, no. Todas estas cosas lo que han orientado son más que todo la parte turística y decir que van a haber entrada por la balanza de servicios es muy poco. Los vuelos internacionales, muchas empresas han cerrado esos vuelos internacionales. Básicamente son empresas venezolanas que están viajando hacia el exterior. Dice que se espera que las exportaciones generen entre 8.000 y 9.000 millones de dólares y no petroleras en 10.000. Las exportaciones podrían recuperarse entre un 25 y un 30, sumando aproximadamente 11.700 millones, lo que podría resultar en un déficit comercial alrededor de 1.500 millones. Pero en conclusión de esta lámina, lo que podemos decir es que sí, que ese efecto va a crear bastante efecto el hecho de Chevron, porque con ellos era que nosotros estamos exportando hacia el exterior el petróleo y eso nos había dado un balance supeditario en la balanza corriente, ¿sí? Y la balanza de capital, que son los servicios de deuda, eh, de eso, pues sí, Venezuela ha venido obedeciendo sus servicios, sin embargo, por todos estos fenómenos se dice que Venezuela en cualquier momento puede caer en un default. Eso ha generado distorsiones también en el presupuesto, generando algunos déficits, que lo que se prevé es que se van a generar mayores impuestos y las tasas impositivas que se tienen, con los valores que se tienen, no van a disminuir, sino se mantendrán como tal. Eso, con estas conclusiones, podemos decir que venir empresas extranjeras a producir en Venezuela o establecerse en Venezuela, pues va a ser muy lejos, ¿sí? No va a ser del todo cierto. ¿Ok? Entonces, de aquí vendrán nuevas políticas donde se ampliará el abanico para que otros cancelen más impuestos y quizá la única salida que vemos acá en este punto es que se desmonte realmente el control de cambio para ver, digamos, para flexibilizar de las transacciones económicas en este país petrolero. Eh, Dice que en el 2025 la balanza de pagos presenta un saldo ok, ok, dice que la cuenta, dice que las reservas internacionales, ya lo hablamos, muy bien, ahora, ¿qué nuevas políticas financieras se han implementado para estas cosas? Se crearon los bancos centrales, los bancos nacionales, generalmente tres como mesas de cambio, pero estas mesas de cambio pues tampoco han tenido un efecto realmente positivo
porque de las exportaciones que se realizan, el 20% hay que vendérselo a estos bancos. Y usted puede tener el dinero allí en una moneda distinta, es un 3% por cada transacción que usted realice en estos tipos de bancos. Y lo otro, que el dinero que se mantiene en estas cuentas, usted no la puede movilizar desde el exterior, ¿ok? No se puede movilizar así normalmente. Se autoriza la importación de bienes muebles corporales clasificados en 3.289 numerales. Hay una nueva gaceta del fecha de 2019, donde hay X cantidad de productos donde puedes traer desde el exterior y con aranceles muy bajos. Aún así, la reactivación económica pues no ha tenido sus efectos. El control de gastos a través de su T y la legitimación de capitales, donde se flexibiliza y hoy día se puede facturar, como se lo dije anteriormente, en cualquier tipo de moneda, siempre y cuando las mismas estén reflejadas a través del Banco Central de Venezuela. Para hacer un recuento de cómo ha venido cambiando, sí, vemos que en el 2021 eran $793 bolívares por dólar. Esto fue incrementándose abruptamente. Teníamos un sistema fijo para pasaron a su sistema cambiario de libre flotación. Para ello se crearon bastantes organismos, CADIVI, después se elimina CADIVI, se eliminan los bonos Brady, que los bonos Brady eran que ustedes compraban, se compraban en la bolsa de valores, se compraban en bolívares y se podían transar en dólares. Eh, Después hubo otras políticas como el cupo viajero que se entregaban $5.000 que se podían comercializar a través de las tarjetas de crédito. Se eliminaron por completo las tarjetas de crédito porque ya era irrisorio lo que teníamos que tener allí. Y ya para el 1 de enero del 2008, con todas estas distorsiones, se le quitan 3 ceros a la moneda para, digamos, para poder operacionalizar la moneda, porque eran tantas las cantidades que se tenían que manejar con el bolívar, que ya los sistemas operativos no daban abastos. Entonces se le quitaron estos 3 ceros a la moneda. Seguimos con una vez que le quitamos los 3 ceros a la moneda, se crean organismos ECOES para el trámite de cada uno de la paridad cambiaria a nivel internacional para la compra y demás. Y todo estos fenómenos lo que generó fue más corrupción. Entonces pasamos de 2.15 a 6.30 y llegaron otra vez a valores exorbitantes de 138.708,30 por dólar. Y luego en el 2018 se vuelven a quitar más ceros a la moneda. Ya se tomó como un juego, digámoslo así. Entonces de 3 ceros, ahora se le quitan 5, para 8 ceros se le ha quitado a la moneda. Seguimos con estos valores y es hasta el 31/12 del 2020, ya teníamos un dólar en 1.107.109, que si le agregamos los ceros, eso sería una cantidad que ya para pronunciarla es cuesta. En el 2021 se le quitan entonces 6 ceros a la moneda para llegar a 14 y hoy día el dólar lo tenemos en 93,06. Estos cuadros que están aquí simplemente no es que la economía se ha recuperado, sino es la caída que significa cuando se le quitan los ceros a la moneda. Aquí está cuando se le quitaron los 3 ceros, cómo cayó. El segundo cono monetario, cuando se le quitaron los ceros, los 5 ceros, cómo volvió a bajar a un nivel del que se venía manejando. Y el último cono monetario, pues se mantienen los mismos niveles. La idea es que estos niveles pues se mantengan, al menos se mantengan. De las políticas tributarias que se han generado aquí, hablemos del ajuste fiscal, que es solamente para los contribuyentes ordinarios, no es para los contribuyentes especiales. Eso genera, por supuesto, una distorsión allí, porque los contribuyentes, digamos, especiales no pueden reflejar su economía en valores reales, mientras los ordinarios sí. Y luego cuando vamos a comparar esos estados con las normas internacionales de información financiera, la diferencia temporaria, por supuesto, nos da un valor mayor, bastante alto. La legitimación de capitales, que estamos hablando de la Gaceta 36621, donde básicamente flexibiliza, ya puedes vender en otro tipo de moneda, las empresas pueden comercializar en otro tipo de moneda, pero se generan otros impuestos como el IGTF, impuesto de las grandes transacciones financieras, y luego también se establece la provincia 0071, donde establece los parámetros de cómo usted va a controlar esta legitimación de capital, esta flexibilización. Se, Luego más adelante aparece el impuesto a los grandes patrimonios, pero es una cantidad de 50 millones que debe tener la empresa
Esto eh, 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 en lo que se refiere a los bienes y obligaciones, básicamente a los activos, ¿sí? 157 millones de dólares. ¿Ok? Se realiza el impuesto a los grandes patrimonios, exclusivamente a los bienes y obligaciones que poseen los contribuyentes especiales, igual o superior a 150. Si estamos hablando de bienes y obligaciones, ¿ok? Entonces, 150 millones de unidades tributarias. Y establece además la alícuota impositiva que está de 0,25 y algunos hasta el 1,50%. ¿Ok? 150 millones de unidades tributarias. La unidad tributaria hoy está a 9 bolívares cada unidad. ¿Ok? Entonces, básicamente de este tipo de empresas que estamos hablando, de 150 millones de dólares, dice, se realiza el impuesto a los grandes patrimonios, exclusivamente a los bienes y obligaciones que poseen los contribuyentes especiales, igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. Los contribuyentes especiales, los ordinarios no. Bueno, el que tenga 150 millones de unidades tributarias básicamente va a ser un contribuyente especial. Ok. Eh, el IGTF, ya lo hablamos, lo conversamos, la unidad tributaria, qué valor está. Y lo último que se ha generado allí como política tributaria es la homologación de los sistemas. Ya aquella parte que la empresa tenía como, o la persona lo tenía como, digamos, un segundo ingreso, que era vender a través de medios digitales, hoy día ya tiene que generar una factura digital para ese hecho. Y los sistemas deben de ser homologados. Y una vez que estén homologados, deben notificar al, sistema, al CENIAR que usted va a comprar también un sistema que está homologado. Los demás no son permitidos. Bien, ¿qué efecto genera todo esto? Pues la moneda funcional no es la propia. Nosotros facturamos en dólares y pesos. Debería ser esa la de uso normal y así deberían presentarse en los estados financieros. Los sistemas informáticos son ineficientes porque tantas las transacciones a nivel de bolívares, dólares, se realizan todos manualmente para después llevarla a un sistema porque tiene que ser en bolívares. Esos sistemas informáticos deberían proporcionar información en cualquier tipo de moneda. El diferencial cambiario, pues básicamente se oculta con otras facturas o se ocultan con otras facturas porque el empresario no las va a perder, tiene que reflejarlas en el PVP y ese PVP cuando usted determina con el costo está muy superior al 30% en libros, pero resulta ser que en la práctica es menor. La ganancia puede estar muy por debajo de eso y también tiene que colocar la reposición del inventario por el galopante factor inflacionario que estamos manejando. La información real y oportuna no lo es. La información real, los sistemas informáticos no proporcionan información real al instante, de manera tal de que usted pueda tomar decisiones ahí. ¿Ok? En el países inflacionarios la información real debería mostrarse diariamente. Las empresas deben ser evaluadas en su empresa en marcha, como lo establece su principio, porque esto afecta tanto a la propia empresa como a los proveedores y seguir reflejando los valores como lo establecen las normas internacionales, por bien, por valores catastrales, en nivel general de precios o por peritaje. El diferencial temporario en impuesto diferido, esto también es otro factor que acarrea un estudio, porque al comparar las normas internacionales, los registros de acuerdo a las normas internacionales con los impuestos que se generan, esto genera un valor que inclusive, una diferencia temporaria que inclusive no pudiese ser recuperado. ¿Por qué? Porque la SNIP está reflejando las depreciaciones y el valor de los activos, sí, con valores reales, mientras que los impuestos o los valores taxativos lo están reflejando en valores históricos. Y eso genera una diferencia temporaria bastante considerable. Los principios contables de la relevancia, la materialidad, la importancia relativa, la esencia sobre de la forma, la prudencia y la integridad. Ese es otro de los valores que no lo habíamos mencionado, pero sí, hay que crear, digamos, registros, registros que, que conllevan a llevar ciertas provisiones en la organización para concebir cualquier eventualidad e inclusive la reinversión es un factor que deberían tomar en cuenta cualquier organización. Los registros de gastos incorrectos, ya lo hablamos. Digamos, registro de transacciones sin documentos legales, una, y otro registro sin gastos eh, digamos, legales causados. Y los costos adicionales en el sector agropecuario, costos adicionales por diferencia cambiar en futuro y en general en el sector agropecuario. ¿Qué queremos decir eso? Por ejemplo, en el sector agropecuario hay muchos gastos que no se registran.
y allí pues debería preleer la esencia sobre la forma, y básicamente no lo es así. Eh, tenemos por aquí los cierres de empresas, es otro de los valores que muchas empresas no es el factor pandemia, es el factor hiperinflacionario que en ese tipo de economía y con ese tipo de políticas, al no tener una plataforma financiera sólida y a no tener una plataforma tributaria sólida, pues básicamente ahuyenta o trata de alejarlos. En número pudiésemos ver esto, ¿no? Vemos aquí un ejemplo de normas internacionales, ¿sí? Vemos, por ejemplo, aquí el total de los activos, 705, básicamente muy cerca, aquí tenemos, por ejemplo, mm, el mobiliario, ¿sí? Mobiliario de equipo, 81 millones, 1926, genera una diferencia temporaria pasiva y otra depreciación acumulada por acá. En maquinaria surge lo mismo. Estas diferencias temporarias, pues no es porque se hayan comprado nuevos activos ni nada por el estilo, solo es por el hecho de que no se, unos están en valores históricos y los otros están en valores eh, reales. ¿Ok? Genera una diferencia temporaria y una actualización de valores constante que poco o nada se va a recuperar con eso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero les haya gustado.